Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente una entrevista en estos tiempos de nueva normalidad. Ya salimos algunos de la cuarentena cavernícola en la que nos encontrábamos, pero siempre continuando con las entrevistas con grandes personalidades. En esta ocasión tenemos nuevamente una persona de Chile. La anterior semana estuvimos con Tere de la Fundación nuevamente. En este caso tenemos a la doctora en Ciencias Políticas y eres también parte del Centro de Estudios Libertarios. Eres la directora ejecutiva. Se trata de Vanessa Kaiser. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola Andrés, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos. Espero que esta conversación les sea de gran fertilidad. Eso no cabe ninguna duda. Y bueno, Vanessa, para no ir perdiendo ni un solo segundo, por favor, cuéntanos acerca de ti, un poco, tu trayectoria. ¿Quién es Vanessa? Bueno, mi trayectoria es bastante sinuosa, digamos, nunca fue el resultado de un plan de vida. Así que John Rawls y yo no nos llevamos muy bien. Eso de tener planes de vida que ejecutar, digamos, no, a veces la vida también se hace al andar. Y a veces así también es más sorpresiva y te aporta una sabiduría que quizás el camino ya trazado no te aporte. Eh, bueno, yo partí en el fondo buscando poder mostrar la verdad, la gran palabra, la verdad, ¿no? Y por eso estudié periodismo y después me di cuenta que era muy difícil mostrar la verdad en un mundo. Primero, Chile es un país pequeño, 18 millones de habitantes, en esa época eran 2 millones menos, digamos, donde es muy fácil tocar los intereses de unos y de otros, y por lo tanto las políticas editoriales de los pocos y escasos medios que hay, en mi época, ya estoy hablando como que tuviese 100 años, pero más o menos que si uno pudiese hacer, ¿no? Un análisis fenomenológico del tiempo, dado cómo han avanzado todos estos temas tecnológicos, uno podría decir que yo tengo 100 años. Piensen que cuando yo entré a la universidad me enfrenté por primera vez a un computador, ¿sí? Entonces, venimos de realidades muy distintas. En esa época no había lo que hay hoy día, que es justamente los lugares donde yo tengo mi canal de YouTube, que se llama Esfera Pública, participo en entrevistas como estas, también en el canal de la Tere, de repente hago algunas cosas. Entonces, son estos los espacios donde las personas que decimos cosas asociadas a la realidad, a una realidad que estamos describiendo sin mayores miramientos, sino que más bien desde una cierta imparcialidad, son esos los espacios donde podemos habitar, ¿no? No es tan fácil habitar en los espacios donde hay compromisos económicos, donde si pisaste, digamos, los intereses de esta empresa, después pierdes la publicidad, todas esas cosas son difíciles. Bueno, de ahí que decidí seguir en búsqueda de la verdad y buscar una verdad que fuese más científica, que estuviese relacionada, que me permitiese predecir ciertos acontecimientos. Y en esa pretensión estulta que solemos tener los seres humanos, entré a estudiar ciencia política. Ciencia y política. No hay nada científico en la política, no me voy a cansar nunca de decirlo, es totalmente imposible predecir. Nada de lo que pasó en Chile el 18 de octubre era predecible, Chávez no era predecible, lo que acaba de pasar con Floyd no es predecible, la pandemia no era predecible, es extremadamente complejo. Ahora sí podemos encontrar buenas explicaciones para comprender la realidad. Eso sí, ahí hay en la ciencia política herramientas interesantes en términos de entender, por ejemplo, la importancia de las instituciones en la vida de las personas, la importancia de la defensa de los derechos, la importancia de los modos en que se vincula la autoridad con la legitimidad, un manejo conceptual importante, y en la medida en que la ciencia política al mismo tiempo tiene influjos de la sociología e influjos de la filosofía política, entonces nos puede dar buenas herramientas para comprender determinados fenómenos. En ningún caso se puede hacer ciencia con ello. Y obviamente que desde mi perspectiva,
hay una parte importante, como suele pasar en todo orden de cosas, que de la producción del conocimiento de la ciencia política, que es frustrante porque responde a ideas mainstream que pueden estar súper equivocadas. Finalmente la publicación de papers está más bien enfocado a lo que en ese momento es lo que está mandando, digamos, la agenda pública nacional o internacional, sobre todo internacional. Entonces es difícil. Hasta antes de la pandemia todo giraba en torno a Greta y el discurso, digamos, del tema ecológico, etcétera, y ahora es todo en torno a la... Entonces no hay una... De alguna forma se pierde esta libertad que tiene el ser humano de situarse un poco fuera de los acontecimientos y decidir qué es lo que vale la pena analizar y desde qué perspectiva. Bueno, y ahí yo hice un trabajo sobre homogenización como fundamento del mal político contemporáneo, donde lo que explico son los mecanismos ocultos que hay en las democracias occidentales y conducen a los totalitarismos. Y eso uno lo encuentra, eso yo lo trabajo desde Hannah Arendt y desde Friedrich Nietzsche, porque evidentemente que en esto de la batalla cultural hay que tener una conciencia no solamente de por qué la contraparte de las ideas, digamos, la ideología de izquierda, avanza con tanta celeridad respecto de sus propias fortalezas, sino que también hay que tener conciencia respecto de las propias debilidades. ¿Qué es lo que hay en el acervo liberal, libertario, en la cultura cristiana occidental que sirve para su debilitamiento? No hay nada que sea puramente bueno. Y toda esta omnicomprensión que va más allá, yo cuando empecé a estudiar los doctorados, que estudié primero el de ciencia política, dije, aquí hay algo que está mal, está constitutivamente mal. Y de ahí podemos hablar de eso, esa homogenización que se hace del animal humano, que no, tampoco les gusta hablar de eso. Aristóteles también decía que éramos un animal racional, tanto que les cuesta la palabrita. Si uno no se hace cargo de lo que es, luego nada de lo que uno dice tiene realidad psíquica, y ese es un problema. Porque luego ya no estoy trabajando sobre la verdad externa, sino que también tengo que trabajar sobre la verdad interna del sujeto, de modo que como observador tenga una preparación para enfrentarse a la realidad. Y llegar a ese nivel de complejidad implicó que postulara mi segundo doctorado, un doctorado en filosofía. Y yo quería ir a entender realmente qué había pasado con el cristianismo. O sea, si al principio dije qué es lo que nos condujo al totalitarismo, porque desde Hannah Arendt el totalitarismo es un régimen de gobierno nuevo, solamente posible en el marco de una modernidad, posmodernidad, bueno, siempre estamos ahí, ¿no? Sociedad de masas, sobre todo eso, ¿no? Revolución industrial, sociedad de masas y esos procesos de homogenización que se producen. Mientras que había que entender, digamos, qué pasó con el cristianismo. O sea, como les traigo hoy día después para que conversemos más con Andrés, el tema de, bueno, tenemos la autoridad, la tradición y la religión, y Arendt analiza, digamos, estos tres fenómenos, la autoridad, la religión y la tradición. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se nos derrumba ahora y se nos cae a pedazos? ¿Y qué es lo que lo está reemplazando? ¿No? Y ahí hice una tesis donde analicé el mandamiento ama al prójimo como a ti mismo desde Nietzsche y la relación de Nietzsche con Jesús. ¿Ya? Y eso es muy importante, porque en Nietzsche no hay solamente una crítica fatua, egótica, destructiva. No, hay toda una propuesta que en el fondo reengarza con el mensaje cristiano sin que haya sido tergiversado. Nadie quiere leer esas cosas. Por eso es que la búsqueda de la verdad, no sé si se dan cuenta, entender por qué se nos cae a pedazos el mundo en el que vivimos, entender cómo es posible que institucionalmente la Iglesia haya tenido el derrumbe que tuvo producto de, digamos, las malas prácticas de la pedofilia, etcétera. O sea, entender de fondo, esa hambre por entender, ¿no? En vez de estar respondiendo a ver con qué voy a conseguir yo un trabajo si es que hago mi tesis sobre esto o esto otro. Es de alguna forma vivir la vida significándola, ¿no? Y no respecto de lo que el entorno a uno le manda. Así que tengo mis dos doctorados, ninguna de las dos tesis las he podido publicar, porque claro, no son mainstream, cuesta mucho llegar incluso en mundos más afines a las ideas liberales con estos pensadores no mainstream, ese es el problema, ¿no? Hay que tener libertad para poder hacer estas cosas, bueno, pero ya llegará el momento y aparecerá, digamos, yo creo en eso, Kairos, ¿no? Kairos es cuando se alinean todas las circunstancias, y bueno, y luego estoy en el Centro de Estudios Libertarios,
como directora, este centro de estudio lleva muy poquito tiempo. Hay una persona que trabaja más bien lo que es todo lo que se publica por escrito. Yo me hago cargo más bien de mis propios trabajos y trato de darle un poco de vida al centro de estudios desde mi propia vida, digamos. ¿Y qué más te puedo contar? Tengo publicado un libro sobre el amor para que las mujeres dejen de sentirse víctimas de los hombres. Tengo publicado un libro sobre economía, que es un resultado de mi trabajo de la tesis de máster en ciencia política. Yo tengo 2 máster en ciencia política y uno en filosofía. Ahora estoy escribiendo un libro de cuentos para jóvenes que aman la libertad, jóvenes de entre 10 y 100 años. Así es que, de alguna forma, tengo como una mixtura más o menos amplia. Y de todo eso, lo más importante son mis 3 fuentes libertarias rothbardianas, que son mis 3 hijos, Alexander, Clemente y Axel, unos a su vez hijos de Rothbard, una pareja que yo no elegí, la eligieron ellos, pero bueno, así es la vida. Me quedo completamente encantado con tu introducción. Creo que es la introducción más detallada que me han dado a las entrevistas y quedo totalmente agradecido por ello. Y me surge una cuestión, Vanessa. De acuerdo a todo lo que tú me estás hablando, de acuerdo a todos los estudios, imagino que tú te debes de ir convalidando con cierta filosofía política, con ciertas ideas. Cuéntanos, por favor, cuál fue ese camino de descubrimiento a estas ideas. No sé si partiste del mismo lugar, si te encuentras en el mismo con el que partiste. Cuéntanos un poco, por favor, acerca de ello. Bueno, en realidad, en mi caso yo soy más humeana que otra cosa. La pasión mueve a la razón y no la razón al ser humano en mí, digamos. Yo creo que hay distintas formas de vida, en mí funciona así. Y yo fui una persona extremadamente rebelde toda mi vida, muy rebelde. Me parecía que todo, estomacalmente sentía que todo estaba mal, digamos, ¿no? Y vivo en una sociedad extremadamente homogénea, donde el pensamiento libre, abierto, no se da fácilmente, donde la gente suele vestirse incluso muy similar, se compra casas que son iguales, digamos, no importa si tienes un alto nivel de ingreso o uno muy bajo, todos viven como en casas, como en poblaciones homogéneas, y además, bueno, vengo de una familia alemana con el tema de la disciplina, y yo soy extremadamente rebelde, y puedo autodisciplinar, no he sacado, digamos, no he estudiado 14 años, he estado, tú me dices ahora cómo te va en la cuarentena, yo sigo acá como he seguido toda mi vida, la única diferencia que hay entre lo que me pasa hoy día y lo que me pasaba antes es que antes los demás no compartían mi condición de vida, digamos, hoy día todos comparten mi condición, o sea, no es que uno tenga capacidad de autodisciplinarse, pero eso es una decisión propia personal, y bueno, crecí en internado, entonces hay toda una historia de personal que me llevó a empezar a explorar los distintos pensadores y esa fascinación por entender. Y al mismo tiempo se te va produciendo un fenómeno personal, que es que mientras tú más entiendes de la realidad, cuando tú lees a Gramsci, cuando tú lees a Marcuse, cuando lees a Maritain, cuando lees a Hayek, cuando lees a John Locke, Hobbes fue el peor de todos para mí. O sea, eso de que el hombre es un lobo para el hombre, yo una mujer profundamente, en un sentido que nadie va a entender, cristiana, eh, yo hoy me rebelé. Eso yo cuando me encontré con Hobbes, yo diría que fue el momento más difícil y más determinante de mi vida. Fue como a los 20 y tantos años. Antes de eso había estado con Aristóteles, me llevaba bien con Aristóteles, con todos me llevaba bien. Pero incluso Rousseau me cae muy bien. Pero esta pretensión de Hobbes de que nosotros, sin un poder que nos regule, nos destruimos los unos a los otros, yo diría que de todas mis rebeliones, ahí comenzó la rebelión que me llevó a hacer todo el trabajo que he hecho en términos académicos. Digamos, yo no podía aceptar que se pensara que eso es la naturaleza humana. No me podía identificar con eso. Ese es otro tema también que siempre he tenido, que me es muy difícil identificarme, ¿no? Y por eso es que lo que fui buscando al final fue la respuesta a qué hay, qué somos, ¿no? ¿Qué somos? Y por lo tanto, ¿cuáles son las facultades que tenemos? Y eso me lleva con Arendt, que tiene una política de la singularidad, donde cada ciudadano contribuye a la comprensión común de la realidad en la medida en que, desde su posición,
es capaz de emitir un juicio político. El juicio es político si es que viaja por las distintas perspectivas haciendo uso de la imaginación para tratar de comprender el fenómeno al que refiere de la manera más amplia posible, si es que no responde a intereses personales, y si es que es un juicio hecho desde un razonamiento que no implica ningún aspecto de la vida singular y personal, más que tú vienes con tu historia, no es que ella niegue la historia del sujeto. Yo vengo con la historia de ser, qué sé yo, esta persona que les acabo de escribir, pero en mi juicio yo no lo emito para que alguien se haga cargo de mis sensibilidades en torno a X o Y tema. Mi juicio es político en la medida en que yo contribuyo a que los demás entiendan esta realidad de la cual coparticipamos. Porque nadie entiende la realidad solo escondido en el closet, ¿no? En un armario, para el que no use esa palabra. Entonces, esa singularidad que tiene mi posición en el mundo, el hecho de que en esta silla, en este momento, no hay nadie más se puede sentar, nadie. Esto es fenomenología política, por lo tanto, nadie más puede estar viendo el mundo desde la perspectiva que yo lo veo, en términos espaciales. ¿Se acuerdan la historia de Gulliver, no? Gulliver que se va, digamos, queda ahí náufrago en el mundo de los enanos. ¿Cómo se autopercibe? Esto es Edmund Husserl, que es el padre, digamos, intelectual de Heidegger y luego Arendt, ¿no? ¿Cómo se percibe el mundo? ¿Desde dónde? ¿Qué pasa conmigo desde mi propia experiencia, por donde yo estoy situado y en relación a los demás? Y ese mundo es la realidad. Y lo que nosotros necesitamos es volver a la realidad, sin ningún elemento subjetivo. Es decir, no es que yo vengo y digo, es que como yo soy mujer, entonces, o que yo digo, es que como yo soy mamá, no. Yo entro como ciudadana, igualmente libre a los demás. Y desde ahí yo manifiesto mi singular perspectiva sobre el objeto del que estamos hablando. Objeto que previamente tiene que haber sido identificado. No podemos estar hablando de derechos humanos y unas personas estar hablando de los derechos de primera generación y las otras de los de segunda, porque son dos cosas completamente distintas, ¿sí? Y evidentemente que para llegar a constituir ese ciudadano con sus facultades de juicio, de pensamiento, que no son lo mismo, porque una cosa es significar moralmente algo y otra cosa es explicarlo científicamente. Ya Aristóteles hace esa distinción entre epistema y doxa. Y nosotros no hemos, ese es uno de los problemas que tiene nuestra cultura, haber tratado de transformar la moral en un tema de la ciencia, digamos, ¿no? La moral es cómo yo significo algo. Entonces, si todos en común significamos qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, emerge de ahí, de esa significación común que es bottom-up, no es top-down, no es desde un monarca que me impone a mí, es desde el individuo libre. Esta es una teoría política fascinante porque le serviría para complementarse a Rothbard, digamos, en todo lo que significaría una vida de un anarcocapitalismo, porque además Arendt está a favor del derecho a la propiedad, etcétera, ¿no? Entonces, y del ahorro del trabajo duro y del no consumo, y dialoga muy bien con Rothbard. Algún día haré algún trabajo al respecto. Bueno, y en Nietzsche, evidentemente, que en este contexto es muy necesario, porque uno toma al ciudadano de hoy y lo mira, y dice, bueno, a ver, y yo me espejeo en él también, acá hay ciertos problemas, esta persona no está pensando, no tiene la facultad del pensamiento propio, no es autoconsciente de su propia perspectiva, está respondiendo meramente a condicionamientos externos y a socializaciones tempranas, ya sea de colegios laicos o religiosos, de culturas que se van construyendo ahora desde minorías que han pasado a ocupar el espacio que antes ocupaba la religión o la familia, hoy día está dado por estas minorías asambleístas, ¿no? Que son las que interfieren en la relación del individuo consigo mismo, de modo que se autopercibe de una determinada manera. Bueno, y nadie escapa a eso. Entonces luego hay que hacer las 3 transformaciones que plantea Zaratustra. Hay que ir hasta lo más profundo de sí mismo, cosa de también estar consciente de las limitaciones que tiene lo propio que uno está diciendo. No podemos estudiar a gente que no es autoconsciente de sí misma. Y luego no podemos esperar de un ciudadano una perspectiva singular donde el individuo se manifiesta en una individualidad radical que es Hannah Arendt,
si es que ese individuo ha sido colectivizado previamente y no se ha podido deshacer, como diría Nietzsche en Aurora, de la piel de serpiente que le han puesto ahogando el brote de vida que él era. Y de ahí que es necesario entrar al inconsciente y entender cómo te afecta en el inconsciente, que son las fuerzas vitales, los instintos, la socialización que uno recibe en una determinada cultura. Y así tú puedes entender qué aspectos de esa cultura fortalecen al individuo y se dan para la experiencia de la libertad, y cuáles, por el contrario, constituyen estos mecanismos desde los cuales establecen condiciones que llevan al ser humano a vivir bajo los totalitarismos. Vanessa, has tocado muchos temas, vamos a tratar de concretizarlos un poquito. Vivimos tiempos convulsos, desde Chile hasta Hong Kong podemos ver cómo va este eje en el mismo sentido que es el eje de la política, en el cual no podemos ser indiferentes como tal, pero ciertos sectores, yo diría que la mayoría dentro del conjunto liberal, libertario, más diría que libertario, más de esta tendencia del anarquismo filosófico, ha dejado esta posición del ciudadano político al lado, disociado de la vida política, máximo como que atreverse a criticar, decir aquí están las fallas, esto no funciona porque simplemente la clase política es una basura, y solo el hecho de querer ordenar un poco la vida de los demás ya te convierte en un totalitario. Más o menos esa es la visión predominante dentro del libertarismo. Pero ¿hasta qué punto esto nos ha pasado factura? Yo recuerdo que Íñigo Errejón, este ex Podemita, decía que al que no hace política se la hacen. Entonces, considerando esto, ¿cómo podemos considerar la política? ¿Qué es la política y cuál es el rol fundamental que tiene abordar esto, principalmente desde el mundo libertario? Es muy buena tu pregunta. Mira, yo creo que acá te traigo un análisis que puede servirle a los conservadores, a los paleolibertarios, a los libertarios y a los liberales. Un análisis de Hannah Arendt, de su libro Entre el pasado y el futuro, sobre la autoridad. Porque el tema que tú tienes acá es cómo se ha confundido la autoridad con la violencia. Y se le confunde, ¿por qué? Porque la autoridad demanda obediencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Arendt nos dice, la autoridad excluye los usos, el medio de coacción. No usa, la fuerza se usa cuando la autoridad fracasa sobre la persona, ¿sí? Es decir, ¿cómo puede ser esta autoridad? Esta autoridad puede estar dada tal cual como lo plantean los rothbardianos, que tanto quiero, y todo su grupo. Por supuesto que puede estar dada por un grupo amplio de individuos que desde cierta comprensión de los derechos naturales, en este caso, de lo que es el ser humano, están dispuestos a respetarse, es decir, concederle la autoridad, la igual autoridad del uno al otro, y eso basado en el respeto a determinados derechos, la propiedad, la vida, etc. Y se podría dar un mundo así. Entonces yo desde ahí aplaudo la postura liberal libertaria y creo que está fantástico. Pero uno no puede transitar hasta ahí, o sea, yo no puedo tomar a un infante de 2 años y decirle, saca este doctorado en física, ¿no es cierto? Entonces todo muy bien si yo quiero que saque el doctorado en física. La pregunta es, ¿no habrá que hacer un trabajo entre medio? Entre que el niño tiene 2 años y tiene 50 y su doctorado en física. Y eso es lo que a mí me da la sensación de que es algo que es un peso muy pesado para estos libertarios. ¿Ah? Entonces que nos están haciendo realmente cargo de que aquí hay que trabajar para que ese ciudadano que te respeta a ti, confiriéndote la igual autoridad sobre tu vida y tus derechos, se la confiera a sí mismo y tenga ese nivel de capacidad que no es básica, es bastante desarrollada, y por lo tanto lo que desde ahí tendrían que hacer todos los libertarios es estar primeros en la fila para ocupar cargos de gobierno, especialmente aquellos que dicen relación con la educación, para formar a las nuevas generaciones con esos talentos y capacidades que permite la creación de las condiciones donde se pueda vivir de esa manera.
entonces uno puede llegar a los 50 años a sacar el doctorado en física nuclear y mecánica cuántica. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que nosotros, en el fondo, hemos confundido mucho esa autoridad, que cuando yo a mis hijos les decía, bueno, pero ¿por qué no? Porque pero ¿por qué no? Más razones, más razones, más razones. Eso es persuadir, argumentar. Eso no tiene que ver con la autoridad de nuevo. Tampoco tiene que ver con la violencia y el ejercicio de la violencia. Cuando al final del por qué no, el que recibía el no estaba dispuesto a recibirlo, y ninguno de mis argumentos era capaz de persuadirlo, venía la autoridad de la que dice, porque soy tu mamá. ¿Sí? ¡Falacia de la autoridad! Gritaban. Eso me pasa por enseñarle la falacia. Bueno, pero el punto es ese. Llega un momento, y yo te puedo asegurar a ti y a todos que si nosotros reconocemos una cierta autoridad en alguien, al médico, el médico no tiene que pegarte para que tú te tomes el remedio que te está recetando, ¿cierto? Tú vas y le reconoces esa autoridad porque es médico, porque tiene ese conocimiento. Entonces, lo que nosotros teníamos, en lo que se fundaba la autoridad, era una tradición y era una religión. Y las dos cosas se cayeron a pedazos. Sobre las dos cosas se sostenía, si uno va a los discursos de Tito Livio y Maquiavelo, es muy ilustrativo como él muestra, cómo la república se sostiene sobre la tradición y la religión. Entonces, si tú le quitas esos fundamentos, las estructuras de autoridad que hacen innecesario el ejercicio de la violencia también se derrumban. Y de ahí que lo que tienes finalmente es una violencia muy extrema que normalmente deviene en totalitarismo. Ante ello, otro tema que va conjunto con esto es el tema de la democracia. Foucault decía que el ejercicio pleno de la democracia es el ejercicio pleno del poder por parte del pueblo, por parte de la ciudadanía, una suerte de democracia participativa directa, y que lo que hoy tenemos en nuestros países, este concepto de democracia liberal, es simplemente una dictadura de clases en la cual se impone a través de la violencia cualquier cosa que se quiera cambiar dentro de la sociedad. Sartori, en cambio, nos decía que este término, que es difícil de definir, de democracia, pero que plantea algo parecido al poder canalizado por medio de la representación, y que esta democracia representativa no solo es la más viable, sino la más deseable en el sentido de todos los otros tipos de gobierno que hay. A partir de esto, desde una perspectiva libertaria, ¿hay alternativas a esta democracia representativa, o cuál es el rol que tendríamos que tener en cuanto a tomar este sistema? A ver, partamos por un par de cosas. El problema que hoy día presenta la democracia esencialmente está vinculado a los niveles de corrupción de las élites, ¿ya? En todas partes, España no es una excepción, Alemania tampoco, en todas partes las élites están alejadas en mayor o menor grado de la virtud, como dice Maquiavelo también, ¿no? Que para llegar al poder hay que corromperse, y al parecer eso sigue siendo una ley. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha producido un desfase muy grande entre una democracia a la que puede llegar cualquiera que tenga enseñanza media, en Chile al menos es así, ¿ah? Que haya salido del colegio, cualquiera, aunque no, una democracia en la que nadie se le hace un test de droga, en la que a nadie de los que nos representa se le hace un test psicológico. A ver, estamos hablando que en el mercado, si yo quiero pilotear un avión de una aerolínea, se me va a hacer un test de droga y se me va a hacer un test psicológico al menos. Y así, en muchas otras cosas, por lo menos el psicológico, para cualquier cargo que implique dirigir personas, se hace cuando uno postula al cargo. Nosotros primero que todo tenemos un problema gigantesco en términos de que justamente si nosotros viésemos la democracia en el sentido Foucaultiano como una pirámide donde está la élite dirigiendo la vida de los demás, esa élite llega a la cúspide no por razones de mérito,
sin ninguna limitación, sin ninguna exigencia mayor que el haber cumplido cierta cantidad de años y tener la enseñanza escolar completa. Bueno, resulta que en todos los otros aspectos de la vida se nos exige mucho más que eso. Entonces no nos podemos equivocar a la hora de juzgar un régimen, porque en el régimen democrático todos los incentivos están puestos para que sean la gente peor y más mala la que llega al poder y tiene mayor poder. Y eso es porque no hemos sabido poner límites a la reelección, poner límites a que se puedan fijar sueldos a sí mismos, poner sanciones gravísimas, pero gravísimas, para quienes sean corruptos, hagan mal uso de los fondos públicos, establezcan redes de lobby. No tenemos nada de eso. Ninguna empresa, ninguna, funcionaría bajo las reglas que hoy día tiene la democracia. Cuando desde la ciencia política se habla de la democracia, nadie se hace cargo de esto. Se pasa un poco y se toca, no, pero a ver, signifiquémoslo y dejemos de hablar del régimen democrático, porque el régimen democrático es esencialmente el cambio de las autoridades por vía pacífica, mayoritaria, y la legislación se supone que bottom-up y no top-down, que es decir, que viene de demandas ciudadanas, que los representantes representan en la esfera pública y por lo tanto se legisla en torno a esas demandas ciudadanas, y todo esto se hace en el marco de la paz, sin el ejercicio de la coerción, ¿cierto? Y eso es esencialmente lo que es la democracia, donde hay un cierto vínculo permanente entre las demandas ciudadanas y sus representantes. Muy básicamente descrito. Si no necesitamos mucho más que eso para distinguir, bueno, evidentemente que estoy hablando de una democracia constitucional donde existen los tres poderes del Estado y donde hay estructuras de check and balance, ¿ya? Entonces, si a eso nosotros le ponemos, como pasa en Chile, que hoy día tenemos representantes con menos de un 1% de votación, 1%, le ponemos todos los niveles de corrupción que hay, todos los incentivos para que el más malo sea el que llegue más alto. Entonces yo me pregunto, ¿qué situación humana no sucumbe bajo esas condiciones? O sea, hasta en la República se dice que una banda de ladrones tiene por regla no robarse entre ellos, porque si no se matan entre ellos. ¿Sí? Entonces, la democracia tiene hoy día, además, un problema gigantesco, que es este de la pérdida de autoridad de las instituciones que regulan la vida común. La pregunta es, ¿me vale la pena tener una democracia donde mi libertad de movimiento no existe? Donde yo no puedo ir a trabajar porque salen los vándalos a destruir las calles y ya no puedo pasar si es que no me bajo a bailar obligado a pagar una coima para que me dejen pasar, donde me revientan el auto a piedrazos y bueno, Caracas. Entonces, la democracia también tiene que ver con un cierto ejercicio del Estado de Derecho. Y esa es otra cosa que nosotros no tenemos. ¿Y por qué no lo tenemos? Bueno, porque el Estado está corrompido. Entonces, si nosotros vamos y vemos que los jueces están dejando libres a personas que han quemado iglesias, que han matado gente, que hay narcotráfico, etc., y meten preso a alguien por vender un libro falsificado en la calle, entonces la democracia empieza a transformarse en el régimen de Orates, donde no hay proporcionalidad de las penas, donde la gente no entiende por qué este se fue preso y este no, por qué a este lo castigaron tanto y a este lo dejaron libre, porque son otros los intereses que están mediando detrás de la aplicación de las leyes y el juicio de los tribunales. Entonces, cuando a mí me hablan de democracia, de cómo, hacia dónde debiera ir la democracia, yo los invito a leer a Thomas Malone, Liquid Democracy, de Superminds, profesor del MIT, que nos explica la posibilidad de una democracia en la que se integra la decisión ciudadana de cada uno de nosotros a plataformas en las que podemos participar eligiendo para tal legislación en particular, por ejemplo, legislación de defensa de las mascotas. Ya, yo voy a elegir un veterinario, tú vas a elegir un qué sé yo, dog lovers, un tour no sé qué, y cada uno elige, y de ahí salen los representantes con mayor, para esa ley, específicamente para esa legislación,
salen los representantes con mayor votación y a esos representantes se les paga por legislar para esa ley y tú estás conectado a la plataforma, te llegan todas las opiniones de ellos, te llega toda la información desde las distintas perspectivas y si en algún momento el representante deja de representarte, le quitas tu voto. Y el representante gana en esa ley para legislar por cantidad de votos que recibe. Me parece genial. Creo que hacia allá tenemos que ir, porque parece que no es imposible refutar la tesis de los libertarios, de los anarcocapitalistas, de que el poder corrompe. Pero esto, por ejemplo, esto ayudaría muchísimo a tener, por eso liquid democracy, como no se establecen estructuras de poder definitivas, y la autoridad y la legitimidad está dada, justamente porque el que representa en una sociedad de masas no puede ser distinto, está directamente elegido por el votante, y no es que me lo propuso un partido político, sino que se proponen las distintas personas que pueden legislar sobre X, Y, Z. Entonces eso haría que pudiésemos resolver mucho mejor los problemas que solo la política puede resolver, porque no puedes negar la política. Si todos fuésemos una repetición de lo mismo, dice Arendt, si fuésemos como las ovejas, una repetición de lo mismo, solamente necesitaríamos ruidos para expresar el hambre, la sed, la pena o la alegría. Luego, como cada uno de nosotros es único, no en el sentido de los snowflakes, de que yo soy tan único, respétame, porque yo, no, a todos los que me están oyendo, no. Somos todos igualmente únicos en el sentido de que ninguno de los que está oyendo esta entrevista tiene aún igual, aún lo mismo que haya nacido antes o que vaya a nacer después de su muerte. Y esa es una condición que compartimos. Sin embargo, todos nacemos desiguales. Y lo único que compartimos que nos hace iguales es que ninguno es lo mismo que el otro. Por eso necesitamos la política, para darnos esos derechos, concedernos esos derechos de la igual libertad, en que yo te reconozco como un otro igualmente libre que yo y en todo lo demás completamente diferente. ¿Sí? No puedes resolver eso silenciando a la gente y aislándola, porque necesariamente donde el poder es como en el matrimonio. Les voy a explicar una cosa. Cuando ustedes se casen o si tienen una pareja y ustedes están ahí en cuerpo, pero no en alma, y se van, ese espacio siempre lo ocupa alguien. No se equivoquen. Ese es el origen de muchas de las infidelidades. En el poder, cuando tú liberas un espacio, eso siempre lo ocupa un otro. Apenas acá empieza a fallar el Estado, aparecen los narcos. Y les puedo asegurar que donde fallen los narcos van a aparecer, qué sé yo, grupos de terroristas, y así. Hay que hacerse cargo de la realidad para tener un buen diagnóstico. Así es que eso es lo que yo recomendaría. Recomendaría de Thomas Malone, Superminds, y ver el tema de la liquid democracy. Muy interesante ese tema, no había escuchado al autor. Y es verdad, cuando empiezas a ver que se empieza a desquebrajar esta autoridad en las leyes, esta autoridad en las instituciones, lo que viene es la búsqueda del autoritarismo, la búsqueda del caudillo, la búsqueda de conseguir a ese líder mesiánico que pueda arreglar todo el sistema desquebrajado, más o menos como lo que fueron los socialismos del siglo XXI. Vemos sistemas de partidos que estaban completamente deslegitimados y comenzaron a aparecer todos estos caudillos y se implantaron como tal. El problema de esto es que viene el autoritarismo con ello. El día de ayer estábamos conmemorando 31 años de la masacre de Tiananmen y vemos esta muralla que pone China, por ejemplo, a la libre información. Vemos, por ejemplo, gente dentro de China, dentro de la misma ciudad, que desconoce de que haya pasado esto. Entonces, ante todo esto, me surge, ya que lo has mencionado desde el principio y que es parte de tu cátedra, ¿cuál es la función de aprender hoy en día Hannah Arendt? ¿Qué nos puede enseñar Hannah Arendt esta teórica política, la cual tomó de varios autores totalmente diferentes, como puede ser Marx, como puede ser Kant? ¿Qué podemos aprender de ella en estos días frente al brote de autoritarismo que se viene? Mira, yo traje un botón de muestra de cómo se aprende con Arendt, y lo vamos a desarrollar en torno a los tres pilares en los que se sostenía la cultura occidental.
y para que se den cuenta de lo importante que es un estudio desde otra perspectiva, que en este caso es la fenomenología política. ¿Cuál es el diagnóstico? Perdimos la tradición, perdimos la religión, perdimos la autoridad. ¿Cómo afecta esto a la libertad? Eso es lo que nos importa, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando, entonces vamos corto, qué pasa cuando perdemos el hilo, la tradición? Perdemos un hilo que nos guiaba desde nuestro pasado, perdemos la cadena que sujetaba a cada generación a un aspecto predeterminado del pretérito, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante esto? Por dos motivos muy básicos. Porque cuando tú pierdes la tradición, pierdes parte de tu identidad. Y luego tienes a todos estos grupos buscando, con hambre, de que alguien les diga quiénes son, si son mujeres, si son hombres, si tienen el rol de no sé qué, si es que su identidad se funda en la defensa del planeta, o se funda... Son identidades completamente nuevas, prácticamente. ¿Por qué? Porque perdimos la tradición. Pero además de eso, le dejas espacio al surgimiento de la ideología refundacional. Vamos a ser el nuevo hombre, la nueva mujer, porque todo era un constructo. Entonces, esa refundación tiene que ver con el absoluto olvido de la historia. Donde pierdes la tradición, ya no eres consciente de la historia. ¿Y qué pasa en el olvido? El olvido nos priva de una dimensión que le da la profundidad a la existencia humana. Es la memoria. El humano no logra profundidad sin el recuerdo. Por eso es tan importante el recuerdo. Porque todas estas nuevas generaciones que sienten que por primera vez hay alguien que sale a las calles y lo quema todo y exige justicia social, son generaciones sin tradición, en el olvido, generaciones negadas de cualquier conocimiento más allá de su aquí y ahora, su pulsión básica, elemental, alimentada del tánatos, porque además son extremadamente destructivos. Si no tienes identidad, no sabes dónde anclar, cualquiera te puede tomar y hacer de ti lo que quiera, y eso es lo que Hannah Arendt describe en los orígenes del totalitarismo. El humano, después de la Primera Guerra Mundial, queda completamente aislado, solo, desconectado de su comunidad, ¿no es cierto? Los imperios caídos, todo destrozado, y aparece este fenómeno de la masa que es lo que es, gente que no tiene ni siquiera capacidad de diálogo el uno con el otro, y lo más que pueden soportar son los procesos de colectivización schmittianos, ¿no? Lean a Carl Schmitt, lean el concepto de lo político y vean que Carl Schmitt es el partero de este siglo, a menos que nosotros seamos capaces de cambiar lo que está sucediendo. Y si es que va a ser muy triste la vida de quienes vivan las décadas que vienen, si es que es Schmitt el partero de este siglo. Bueno, Schmitt era el jurista más importante del régimen nazi, así como para que se hagan una idea nomás. Después, ¿qué es lo otro que se cayó, junto con la tradición? La religión. Ya, ¿y qué es lo que pasa con esta religión? Bueno, Max Weber ya está diciendo en El espíritu del capitalismo, como se llamaba ese libro, que es muy bueno, donde explica, digamos, cómo surge el capitalismo a partir del calvinismo, etc. Y al final él se pregunta, ahora que, en palabra de Nietzsche, Dios ha muerto, ¿qué va a ocupar ese cofre? ¿Con qué se va a rellenar? Es que la necesidad del ser humano de no solamente comer pan, sino que de vivir de algo más, no es algo suprimible. Entonces, ¿qué es lo que lo ha ocupado? La modernidad fracasó porque la verdad religiosa no puede ser reemplazada por la verdad científica. La verdad científica no nos dice por qué estamos acá, para qué estamos acá, ni cuál es el sentido de nuestra vida. Y negar que el ser humano tiene esa necesidad es negar que existe el sol, digamos. Ya no necesito otro ejemplo más básico que ese. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la medida en que se acaba la religión, es reemplazada por una utopía, una nueva utopía de los neoprogresistas, porque los progresistas son liberales, los neoprogresistas son la aberración del progresismo. ¿Qué es lo que hace? Nos lleva a que cualquier elemento de nuestra subjetividad sea lo que el otro tiene que aceptar como una imposición totalitaria de cómo yo me autopercibo o percibo la realidad. Y la utopía es, ahora tú eres el monarca del mundo. Tu subjetividad va a ser la que va a regir la conducta y el comportamiento de todos los demás.
Incluso aunque tu subjetividad no esté manifestada físicamente en ti, el otro va a tener que aceptar que tú le impongas cómo tú sientes y percibes las cosas. Y va a tener que actuar conforme a tu imposición. De lo contrario, sobre todo si estás en un colectivo, pues si estás solo es más difícil hacer las cosas, de lo contrario el colectivo lo funa, lo ataca, le destruyen sus fuentes de ingresos, le destruyen su vida. ¿Sí? Esa utopía, la utopía de que yo ahora soy Dios, porque en eso estamos, yo soy Dios, yo determino, trátame como hombre si es que yo me autopercibo así, yo me autocreo, yo soy Dios ahora. ¿Y qué es lo que pasa? Que donde tú politizas esos aspectos de la vida íntima, luego tienes al Estado metido en tu intimidad. Es por eso que Hannah Arendt niega toda posibilidad de llevar algún aspecto de la subjetividad de la vida a la esfera de lo público, porque además la esfera de lo público es aquello que somos capaces de compartir. Si a mí me gusta más la torta de chocolate y a ti te gusta más la torta de naranja, no va a haber nada que nos haga ponernos de acuerdo en eso. Nada. Porque no es algo compartible. Por eso es que la razón es tan importante y sigue siendo tan importante. Porque es desde la razón y no desde las sensaciones personales de donde podemos compartir algo con un otro. Si yo percibo que en este momento hace frío y tú estás en la misma habitación que yo y percibes que hace calor, no va a haber nada que a ti te pueda persuadir de que hace frío o a mí de que hace calor. Nada, salvo una imposición coercitiva sobre el otro. Donde yo te voy a prender la estufa o tú vas a abrir la ventana. No son temas que se pueden compartir. No me puedo hacer cargo de la subjetividad del otro, a menos que esté retraducida en un cierto argumento racional que me permita a mí ser persuadida de aspectos que podemos compartir. Porque si a ti te molesta cuando te afeitas tu barba, yo que no tengo barba, no puedo compartir esa molestia contigo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta religión ha sido suplantada por esta utopía de que ahora cada individuo es el Dios de lo que está pasando, de cómo es la realidad, el que configura la realidad desde su subjetividad. ¿Qué es esto sino el caos? O sea, esto ha afectado el lenguaje, ha afectado la constitución de grupos, ha afectado las dinámicas entre las personas, ya sea hombre o mujer, ya sean minorías raciales o sexuales, está afectándolo todo. Incluso la relación de los padres con los hijos, porque ahora el Estado está haciendo que los niños ya no estén bajo la tutela de sus padres. Es un desastre. Y todo esto, obviamente que enmascarado en un discurso muy, muy bueno, de una moralina, ¿no es cierto?, que es la típica del discurso religioso. Hagamos una distinción, por favor, entre espiritualidad y religión, ¿sí? Pero no voy a entrar ahí. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos al final una homogenización total de la psiquis humana en torno a que son personas que no pueden pensar, que son de un narcisismo totalmente desfasado de cualquier posibilidad de vida común, ellos que gritan por la comunidad, ninguna posibilidad, son personas extremadamente frágiles, que no soportan absolutamente ningún pensamiento distinto. Entonces, ¿qué pasa en este contexto con la autoridad? La autoridad era el fundamento del mundo. Sobre la autoridad era que se movían y se constituían las relaciones humanas, padre, hijo, el cura, el religioso, el político, el militar, etc. Todo esto ha disuelto absolutamente esas relaciones de autoridad. Hay autoridad de los padres sobre los hijos, hay autoridad de quien sabe de medicina sobre el que no sabe de medicina, hay autoridad incluso cuando se forman estos tribunales privados, ese tribunal tiene autoridad y tiene legitimidad. No es que no haya autoridad. Entonces hay que tener ojo con eso. Cuando nosotros no tenemos una autoridad que logre separar a unas personas de otras, conservando el espacio en el que se pueden mover en libertad, se destruye la libertad. Si acá no hay una autoridad que pone orden en las calles, nosotros perdimos el orden público, toda la gente afectada perdió su libertad de movimiento, de trabajo, de libertad de expresión, etcétera, todo, ¿sí?
Entonces no existe la libertad sin la autoridad. La pregunta es qué forma va a tomar esa autoridad. ¿Esa forma va a ser la del totalitarismo? No, es que en el totalitarismo no existe la autoridad. En el totalitarismo solamente hay coerción, hay violencia, no existe la autoridad. Y eso es algo que uno tiene que empezar. ¿Por qué Arendt es tan importante? Porque si no hacemos diferencias, si no hacemos las distinciones, no podemos referir a los fenómenos, no podemos comprender qué sucede con estos fenómenos, y luego todo es, como dicen los argentinos, un quilombo. Listo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? La diferencia, un gobierno autoritario no es lo mismo que una tiranía, que tiranía y dictadura, o que totalitarismo. Son cosas distintas, ¿sí? Y aquí, esto que les estoy contando es Arendt para que se den cuenta por qué Arendt es tan importante. Porque si no hacemos esas distinciones, luego pasa que alguien no puede distinguir entre Pinochet y Pol Pot. Ya, ok. Creo que no, es algo que no necesito explicar, porque tu audiencia son personas inteligentes si es que visitan un canal donde se hablan de estos temas, ¿sí? Pero si no, puede meterse en Wikipedia, ver un par de datos nomás. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno autoritario funciona como una pirámide de desigualdades, donde se distribuye el poder, que tiene legitimidad, en la propia estructura, porque el gobierno autoritario no es como el tirano, que el tirano viene y te dice, esta es la ley porque yo lo digo. No. El gobierno autoritario tradicionalmente encuentra la fuente de su autoridad fuera de sí mismo, en leyes de la naturaleza, en la religión, digamos, el que te consideran porque tú eres descendiente de Adán, en la gente que ha elegido a este monarca, digamos, al estilo Hobbes, es la fuente de su legitimidad y la fuente, por lo tanto, de las leyes que propone a la sociedad está fuera de sí mismo. Eso es un autoritarismo. Eso no es lo mismo que una tiranía, donde Arendt dice, toma esta pirámide y quítale toda la estructura del medio, y tienes al tirano aplastando con el poder de las bayonetas a una masa de gente homogénea, que no se distingue unos de otros. ¿Sí? Eso es muy distinto. Y la fuente de su legitimidad es su uso de la coerción directa sobre la gente, ¿sí? Y él es la palabra de la ley. La ley no viene de otro lugar, no tiene otro lugar de legitimación. Entonces, el problema, y luego lo que tenemos es que en el caso de los totalitarismos, porque ahí tienes la tiranía, ¿qué es lo que va a hacer? Dice Arendt, va a dejar a los seres humanos lo más aislados posibles unos de otros, lo que significa destruir su libertad de asociación, evidentemente, para que no vayan a confabularse en contra del tirano, ¿sí? Y eso a todo nivel. Pero el tirano no se va a meter en si es que tú piensas que existe Dios o no existe Dios, por ejemplo. Sí se va a meter si quieres ir a la iglesia, pero no se va a meter si es que tú, digamos, te vistes con un color X o Y. El tirano de todos los tiempos ha sido ese que le interesa que la gente trabaje, que todo esté en orden, que se produzcan los impuestos para que él viva muy bien, y que nadie se manifieste y la singularidad de nadie aparezca y emerja y le haga una competencia. Que no haya la posibilidad de colaboración entre los sujetos. El totalitarismo es un fenómeno completamente distinto, y no es pirámide ni este aplastamiento del tirano sobre las masas. Arendt lo grafica como una cebolla, en cuyo centro está el líder, que crea todas estas capas que van constituyéndose en realidad, pero una realidad que es ficción para toda la gente que las habita. Es decir, cuando Eichmann dice, cambia la máxima, ¿no? Y dice, la máxima de Kant, y dice que, digamos, es un ser moral aquel que pueda desear su máxima sea ley universal. Eichmann dice textualmente, mi máxima es la palabra del Führer, en esos términos, en que es la ley universal, ¿sí?
Entonces, el líder totalitario ingresa en la forma de criar a los niños, separa mujeres de hombres, establece diferencias raciales y de clases, según las cuales unas clases, por ejemplo en el caso del bolchevismo, del comunismo, tienen que perecer porque la ley de la historia las va a hacer perecer para que lleguemos todos a la igualdad. Son clases moribundas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este movimiento que funciona como una cebolla? Ir destruyendo todos estos elementos que impiden la encarnación en el ser humano de la ley de la historia, del advenimiento de la utopía. ¿Ok? Es lo mismo que pasa con la raza y las purezas de las razas en Hitler. El mundo ideal es cuando todo está gobernado y los arios tienen, los pura raza, tienen este espacio vital, ¿no?, de ellos, asegurado. Y esto entonces va haciendo que cada vez la pureza de esa raza, cualquiera que se interponga en ese camino, va a ser aniquilado. Son movimientos que de adentro hacia afuera afectan y permean todo el pensamiento de un ser humano. Desde cómo trabaja, si se considera víctima o victimario, a veces le toca ser víctima, pero víctima porque en el fondo es el victimario que impide el advenimiento de la utopía totalitaria. Yo al tener, qué sé yo, una abuela judía, entonces yo, como alemana, que lo acabo de descubrir y que amo a Hitler, por ejemplo, digo, está bien que me maten, porque yo impido el advenimiento de la utopía de los nazis. Entonces, no puede ser que los liberales y los libertarios no hagan esta clase de distinción entre, y lo digo porque además, si ustedes saben, hubo una discusión bastante fuerte entre dos grandes exponentes del liberalismo respecto a si había unas dictaduras peores y otras mejores. Y no voy a entrar a decir nada, más que lo dejaré rebotando, que le caiga al que le caiga. Pero, ¿cómo es posible que no se haga esa distinción? Hay una diferencia, acá se los trae, este libro se llama Entre el pasado y el futuro, 8 ejercicios de la reflexión política. Búsquenlo, entre gobierno autoritario, el tema del gobierno tiránico o el de la dictadura, y el movimiento, o digamos, los gobiernos totalitarios. Hay diferencias enormes entre vivir en un contexto y en el otro. Y eso es lo que hace que además se entorpezca el diálogo entre diferentes sensibilidades libertarias. Porque si los libertarios, etiquetados como libertinos, entendieran la importancia de la autoridad, que los otros sí están apreciando, nos saltamos ese problema. Y si estos otros, que aprecian la autoridad, porque te permite resguardar ese espacio para ser libre, una cierta autoridad básica, entendieran la importancia de la singularidad de cada ser humano e hicieran ese trabajo, también disolveríamos el problema. Así que lean a Arendt. Vanessa, esas son las clases de entrevistas en las cuales tú entras con unas preguntas y sales con 50. Y podríamos aquí quedarnos 3 horas, pero ya en honor a tu tiempo lo dejaré ahí. Dejaré esta masterclass. Esto debería ponerlo cobrado dentro de YouTube. No puedes entrar si no pagas siquiera $10 por lo menos. Gracias. Quedo totalmente encantado. Voy a pasar al último bloque, que es de recomendaciones, así que quisiera, ya has mencionado una larga lista de obras y de autores, pero quisiera saber algunos que tú creas que es indispensable que la gente que nos escuche pueda investigar sobre estos, ya sea películas, obras, podcasts, lo que tú creas conveniente y que aplicado en tu descubrimiento académico intelectual y que es un sí o sí que tienen que escucharlo. Bueno, voy a empezar por el libro de un autor que no conozco yo, que se llama Axel Kaiser. Lo estoy leyendo, La Neoinquisición, léanlo, de verdad léanlo, o sea, es fundamental. Y junto a esa vertiente que nos permite entender, es el padre de, así lo interpreto yo, es el padre del siglo político que se está fundando y ojalá esté equivocada, pero parece que por allá vamos. Les recomiendo no leer este libro, The Giver,
El dador, lo tengo acá. No lo lean, vean la película es mucho mejor que el libro. Acá está el resultado en la película que está en Netflix, The Giver, el dador de recuerdos. Está el resultado de lo que nos puede llevar no tener memoria, perder la dimensión absoluta de nuestra autoconciencia, ser completamente homogenizados a nivel instintivo. O sea, en esta sociedad que se narra acá, las personas ni siquiera distinguen colores. Se les ha anulado la capacidad de distinguir colores por la visión, para que no hagan distinción entre alguien más blanco, más negro, un colorín, un rubio, etc. Es genial la película, es realmente muy buena, The Giver. Luego les voy a recomendar a Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido, para que entiendan que donde se instalan estas sociedades podemos llegar a esto. Y vean que es fundamental la acción. Es fundamental no solamente ver películas, hacer de tu vida una película. Es fundamental no solamente leer libros, escribir tus libros e ir y dar clases y compartir tus ideas y salir y hablar con la gente. Porque si no tenemos esto. Y, permiso, pero unos pocos más. Ya. En términos históricos, para entender lo que es la revolución cultural y para entender también, pero ya y situándonos históricamente en el fenómeno del totalitarismo, esto es la mejor novela histórica que he leído en mi vida, Cisnes Salvajes. Va desde la China del Imperio, pasa por todo el proceso de la lucha entre el Kuomintang y el Partido Comunista, y va mostrando cómo funcionó el gran salto adelante, va mostrando qué fue la revolución cultural, y cuenta la historia a partir de la abuela, que fue concubina, la madre, que fue una de las más importantes burócratas dentro de las clases medias de burócratas en China, y la escritora que terminó exiliada, se autoexilió en Estados Unidos. Para que entiendan también, ya así, fundamento más profundo de qué es lo que hay en juego en este despotismo que se sitúa desde estos grupos, en su subjetividad tiene una contracara, ¿ya? Cuando para mí todo es subjetivo y todo depende de y te exijo a ti aceptar que esa es la realidad, les voy a explicar con qué se está jugando. Con la empatía. Lo que estos grupos están haciendo es imponernos el despotismo más radical que puede existir, porque están usando en nuestra contra nuestra empatía. Así que si quieren entender cómo funciona la empatía, además de que unos libros más geniales que se ha escrito por lejos, Teoría de los Sentimientos Morales, maravilloso. Y voy a terminar con 3 obras. Y les voy a explicar un poco por qué. Una obra, a ver, ¿qué es lo que no tenemos? Nosotros no tenemos el coraje de llegar hasta nosotros mismos, vivirnos en lo que somos y salir al mundo desde ahí. Por eso es que el individuo está tan debilitado y los colectivos están tomando tanta fuerza. ¿Cómo rescatar al individuo? Esa es la pregunta, ¿sí? Entonces, el individuo, desde mi punto de vista, lo que tiene que partir haciendo son, en estas 3 transformaciones que dice Zaratustra, entrar con gente que es políticamente muy incorrecta para su época. Entonces, por ejemplo, este señor de acá, Erasmo de Rotterdam. Este señor es de lo más horrendo que yo he leído, pero es lo que más he disfrutado. De verdad, imagínense si él dice acá, le voy a leer cortito, pero no es este el problema real, y tú lo sabes muy bien. Son mis palabras o mi lenguaje lo que ofende a los oídos piadosos, pero ¿por qué no se ofenden también cuando oyen hablar a Pablo, San Pablo, de la locura de Dios y de la locura de la cruz? ¿Por qué no traen a cuento a Santo Tomás? Escribe del éxtasis de San Pedro que en su piadosa locura comenzó el sermón de los tabernáculos. Por locura entiende la dicha santa y extática de Pedro, y sus palabras se cantan en las iglesias. Entonces, ¿por qué no citan una de mis propias oraciones en que yo aludí a Cristo como operador de ensalmos y encantamientos? Este hombre en esta época se está riendo toda la iglesia.
Y ni les digo cómo habla de maravilloso de las mujeres. Realmente es una delicia. O sea, yo soy como un doble burro porque las mujeres somos onzas por naturaleza y luego si tratamos de ser inteligentes, hacemos que nuestro defecto sea el doblemente de grave. Es notable, es genial desarrollar el sentido del humor frente a toda esta verborrea de quejas espantosas, de que todo me duele y todo me ofende y de que todo es tan grave. Hay que empezar a leer a personas que tuvieron este coraje y leerlos con sentido del humor. Schopenhauer también lo pueden leer. Mis niños se pasaron toda la cuarentena leyendo a Schopenhauer. Bueno, obvio que Zaratustra. Y léanlo sin querer entenderlo. Solamente reciban la energía que hay en esta escritura. El transformarse en león, el sacarse de encima tantas cosas que no son de uno, y luego volver a abrazar lo que a uno le hace bien, y reafirmarlo, pero reafirmarlo es de sí mismo, no porque me lo dijo mi papá o porque me lo dijeron en la escuela. Y para mis amigas mujeres, las mujeres que corren con lobos, es verdad que en la introducción habla un par de veces del patriarcado, pero es una ruta al conocimiento de sí misma, extremadamente potente. Así es que yo les recomiendo realmente que le den una oportunidad a este libro, porque también el lector tiene que saber tomar de los libros la luz que traen y la gran energía que a uno le pueden dar y la gran sabiduría, y dejar fuera aquello que no sirve, ¿no? Eso el lector tiene que ser capaz de hacerlo. Cuando nosotros leemos a autores tan geniales como El contrato social de Rousseau y toda su defensa que hace de la libertad, pero claro, él termina en el totalitarismo y al mismo tiempo como que va defendiendo la libertad y como que va defendiendo va legitimando la opresión más horrorosa de un ser humano sobre otro. Bueno, no somos capaces de sacar de ahí la savia de esa luminosidad y dejar ir, digamos, y estar consciente de que ese mismo sujeto era capaz de ambas cosas. ¿Acaso nosotros no somos al mismo tiempo también capaces de hacer el bien y el mal? Entonces, esa autocomprensión es lo que nos va a dar mucha seguridad en la vida para defender ideas que son minoritarias y que hoy día son muy importantes para contener este avance de las condiciones desde las cuales emergió ya una vez el totalitarismo en Europa. Siempre me agrada cuando hay nuevas recomendaciones más allá de las comunes, la acción humana, todo lo que tiene que ver, que son obras fantásticas, pero siempre me agrada y cuando son autores, por ejemplo, como Nietzsche, o sea, quien esté leyendo a Nietzsche ahorita, literal es uno en 1 millón, creo. Entonces, me agrada bastante tus recomendaciones. Ya para finalizar, no sé si quisiera recomendar tal vez autores o figuras que tal vez no tengan tanta visibilidad en los medios, pero que tengan algo potente que decir para ampliar esta red de conocimiento, esta red liberal. Sí, como para que pudieras llamar y entrevistar también tú en algún momento. Yo tengo un amigo libertario en Chile que tiene un gran conocimiento sobre Mises y bueno, en general él ha sido profesor digamos, de varios ramos en los que ha incorporado autores liberales. Él es más mainstream que yo, pero es muy bueno, es un nosiquiano, como quien dice, y así es que yo podría recomendar a Felipe Munizaga, creo que él es del Centro de Estudios también, y muy amigo mío, y sobre todo, bueno, decirle a todos los que vean esta entrevista, que no se olviden nunca, yo creo que la frase más importante que hay en todo este libro de Nietzsche, Zaratustra, es cuando Zaratustra le dice a sus seguidores: quien se sigue a sí mismo es aquel que me sigue a mí. Síganse a sí mismos. Es la tarea más difícil, pero al mismo tiempo es la que más vale la pena y es la más apasionante y hace de la vida realmente algo con un significado profundo. Vanessa, solo me queda agradecerte por esta gran entrevista. No sé si tú quieres añadir algo. Por mí estamos muy bien, yo podría añadir
muchas cosas, pero está bien, vamos paso a paso y nada, solo atrévanse, digamos, acuérdense que el opuesto de la libertad es el miedo no convive con la libertad, no tengamos miedo, así no vale la pena vivir la vida. Como dijo mi hijo menor el otro día, me dijo, que se llama Axel también, me dijo, mamá, hay una vida que es peor que la muerte. Y es la que se vive en el miedo. Así es que recuerden eso. Vanessa, solo me queda agradecerte infinitamente por esa gran entrevista y agradecer a todos ustedes que ven periódicamente todas las entrevistas que se hacen. No olviden, si les ha gustado, darle like, comentarlo y sobre todo compartirlo, porque las ideas de la libertad no se van a compartir solas. Eso ha sido todo y nos vemos para la próxima.